Muy buenos días, espero que se encuentren bien. Un saludo especial a los colegas que están presentes y también a nuestro invitado de hoy, al doctor Arístides Obando. Siguiendo con nuestro seminario de ciudadanías contemporáneas que busca explorar distintos aspectos de este concepto que viene siendo trabajado por las ciencias sociales, por la filosofía. Hoy día tenemos la conferencia de nuestro colega y amigo, el profesor Arístides Obando, el derecho a la ciudadanía como un derecho humano emergente en la globalización. Presento a nuestro invitado. Arístides Obando es licenciado y magíster en filosofía por la Universidad del Valle. También es abogado de la Universidad Santiago de Cali. Es doctor en filosofía contemporánea y doctor en Derecho y Globalización por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en México. Presidente de la Asociación Iberoamericana de Filosofía Práctica, que organiza constantes congresos de filosofía política y filosofía práctica, reuniendo intelectuales de Latinoamérica. Vicepresidente de la Organización Mundial de Abogados para América del Sur. Es profesor titular del Departamento de Derecho Público en la Universidad del Cauca. Director del Grupo de Investigación en Ética, Filosofía Política y Jurídica de la Universidad del Cauca. Y como vuelvo a repetir, el título de la conferencia de hoy es El derecho a la ciudadanía como un derecho humano emergente en la globalización. Estimado Arístides, tienes la palabra. Puedes empezar. Muchas gracias, estimado profesor Miguel Polo. Un cordial saludo para ti y las personas que asisten y participan de este importante seminario. Agradecerte por la invitación a participar en este espacio. Efectivamente, la presentación que voy a hacer lleva por título El derecho a la ciudadanía como un derecho humano emergente en la actual globalización. Lo que voy a presentar se enmarca en un proceso de investigación que vengo desarrollando ya desde hace algún tiempo y que ha tenido algunas etapas y que ahora pues se encuentra en este momento de presentar una concepción de la ciudadanía en el marco definitorio de los derechos humanos. Yo quiero empezar haciendo brevemente la lectura del artículo en el cual se concentra la propuesta de elevar a rango de derecho humano el derecho a la ciudadanía. Ese artículo dice así: toda persona, en virtud de su pertenencia a la especie humana, tiene derecho a ser reconocido como ciudadano en todos los países del mundo, ejercer los derechos que tal categoría establece sin restricción alguna, en virtud de su etnia, raza, orientación política, religiosa, sexual, condición económica, social, nacionalidad o contingencia de cualquier otra índole. Con ese artículo concluyó mi tesis doctoral en Derecho y Globalización que presenté en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en noviembre del año 2015. Ahora lo que he procurado en estos años y en virtud de las discusiones que he podido sostener con colegas de distintas nacionalidades en el contexto de distintas comunidades académicas, estamos en la búsqueda o estamos en el ejercicio de fundamentación de esta forma de concebir el derecho a la ciudadanía. Para efectos de no distraerme en muchas cosas que pueden ser interesantes, pero que posiblemente nos llevarían a otros escenarios, voy a permitirme leer algunos apartados de ese trabajo que he preparado específicamente para esta oportunidad y haré los comentarios que
sean oportunos. Para hablar del derecho a la ciudadanía como un derecho humano emergente en la globalización, es necesario advertir que lo que aquí se incorpora y constituye una continuidad de un proyecto marco consistente en indagar sobre la concepción de persona más adecuada para la formulación de una concepción de justicia a fin de atender satisfactoriamente las demandas de justicia social de sociedades con cultura política pública democrática. Ese proyecto inicia en 1993 a través de una lectura juiciosa de la obra de John Rawls. Esta indagatoria ha permitido visualizar, en el caso de la obra de Rawls, el tránsito de una concepción moral metafísica a una concepción moral política de la persona. Es un trabajo realizado en 1996. La comprensión de la filosofía política contemporánea como una hermenéutica analógica de la justicia política. Esta indagatoria nos llevó a pensar que era necesario tener una concepción de filosofía política desde la cual pudiéramos hablar. Y en ese camino me encontré con la obra de Mauricio Bechón Puentes, filósofo mexicano, profesor de la UNAM, quien propone un modelo al cual se ha denominado la hermenéutica analógica. Y entonces desde ahí avanzo una comprensión de la filosofía política contemporánea. Y esa comprensión indica que esta área de la filosofía práctica bien podría entenderse como una hermenéutica analógica de la justicia política. Y aquí hago énfasis en la justicia política, no en los otros horizontes que pudiéramos tener en relación con la justicia. No he estado pensando la justicia en términos metafísicos o la justicia en términos estrictamente morales, sino la justicia como una concepción política, que obviamente no por ser política deja de ser moral. Igualmente, la formulación del concepto de ciudadanía materialmente diferenciada para responder a las demandas de justicia social en el contexto del derecho local. Emergentes del reconocimiento de las injusticias sociales relacionadas con los históricos procesos de exclusión, marginación y discriminación padecidos por determinados sectores sociales en virtud de la condición étnica, cultural, sexual y otras diversidades. Esto es un trabajo del año 2012. En la búsqueda de ese concepto de persona para fundamentar una concepción de justicia que responda adecuadamente a las demandas de justicia social de estas sociedades, pues nos encontramos con la posibilidad de entender la concepción de persona política en tanto expresión de una identidad pública que se expresa en la ciudadanía como una ciudadanía materialmente diferenciada. Esto es el derecho a tener derechos diferentes en un plano de igualdad ante la ley. Pero este concepto de ciudadanía materialmente diferenciada nos permite responder en el contexto local de las exigencias que emergen a partir de injusticias sociales como la marginación, la exclusión, la discriminación, que son cuestiones que históricamente nosotros podemos rastrear en nuestras sociedades, que son prácticas que a la postre generan desventajas entre unos y otros. En ese contexto emerge la posibilidad de asumir como un hecho cierto que las personas, en virtud de esa condición de padecimiento de injusticias sociales, puedan tener derechos diferentes situados en un plano de igualdad ante la ley.
hay que aclarar que ese concepto de ciudadanía materialmente diferenciada no está fundado en ningún tipo de fundamentalismo, ni étnico, ni religioso, ni de género, ni orientación sexual. Lo que estamos diciendo, para que se entienda bien, es que si las contingencias han sido un factor histórico de discriminación, de marginación, de exclusión, y esto a su vez ha generado una situación de desventaja de unos sobre otros, entonces esa contingencia ha de ser tenida en cuenta a la hora de generar políticas públicas que permitan la reparación. Entonces, no estamos diciendo que los derechos diferenciados están sustentados en la etnia o en la orientación sexual o en el género, por la etnia, por la orientación sexual o por el género. O sea, esa no es la propuesta. Entonces, por eso decimos de manera enfática que no le apostamos a un fundamentalismo de ningún tipo a la hora de pensar la emergencia de derechos diferenciados como expresión de una ciudadanía materialmente diferenciada. Asimismo, estoy mostrando la evolución del proceso. Asimismo, la formulación del concepto de ciudadanía como un mínimo universal. Ese concepto de ciudadanía como un mínimo universal constituye una respuesta a las demandas de justicia social emergentes de la actual dinámica de los procesos de globalización. Es decir, más allá de los escenarios locales donde podría operar una concepción de ciudadanía materialmente diferenciada, en los escenarios que corresponden a las dinámicas de la actual globalización, las demandas de justicia social habrían de ser tramitadas a través de una concepción de la ciudadanía como un mínimo universal. Pues bien, en esta etapa de desarrollo, el proyecto indaga sobre la emergencia de la ciudadanía como un derecho humano en el marco de la comunidad política internacional y la sociedad civil global. Esta comunidad política internacional y esta sociedad civil global es propiciada precisamente por los actuales desarrollos de las dinámicas de la globalización en sus diversas aristas. Desde la perspectiva de la economía, desde la perspectiva política, desde la perspectiva del derecho, desde la perspectiva de la ciencia y la tecnología, desde la perspectiva de la interconexión. Aristides, te has muteado. Aristides, no se te escucha. En esta Ahora sí. oportunidad, indagar sobre los fundamentos morales, políticos y jurídicos, al igual que los alcances, pertinencia, deseabilidad de esta categoría así concebida. En este momento, la indagación que estoy haciendo es precisamente sobre esos fundamentos morales, políticos y jurídicos de una concepción de la ciudadanía como un derecho humano. Eso es por un lado. Obviamente, ahí hay que pensar en términos de una fundamentación ontológica, en términos de una fundamentación epistémica, por supuesto, en términos de una fundamentación axiológica. Pero por otro lado, hay que pensar la pertinencia, los alcances, la deseabilidad política, moral y jurídica
de una posible declaratoria de la ciudadanía como un derecho humano. Miguel, acabo de darme cuenta que voy a tener un problema aquí. Este teléfono se me está descargando. No sé Ahí, ya lo vamos a solucionar. por favor. Ya mismo lo vamos a solucionar. Ya se descargó esta vaina. Un momento, esperamos. Bien, estamos viendo el tema de la ciudadanía como un mínimo universal, concepto trabajado por el profesor Arístides Obando, y nos estaba presentando, digamos, cómo ha ido surgiendo esta idea y que en este momento está justamente reflexionando sobre la necesidad de darle un fundamento moral, político y jurídico a su propuesta, ¿no? Esto significa que todavía es un proyecto en marcha interesante, porque aparte de los fundamentos, no, supongo yo, o en todo caso saldrán en las preguntas, las consecuencias que podría traer para un Estado o para una región el asumir que existen un derecho mínimo a la ciudadanía. Por ejemplo, tomemos el caso de la migración, que hoy día es uno de los problemas globales, ¿no? Como un país como Estados Unidos, o en el caso, también lo hemos visto la semana pasada, esta semana que ha pasado, el caso de un barco con migrantes que Italia no quiso recibir y que Francia ha tenido que asumirlo, como postulando la idea de una ciudadanía como mínimo universal puede hacer frente a este proceso muy propio de la globalización capitalista, de la movilidad social, la movilidad a través de la migración. ¿Cómo eso se podría realizar, materializar esta ciudadanía como mínimo universal? Sabiendo las restricciones hoy día que, sobre todo, que vienen de grupos ultraconservadores, ¿no? De ponerles límites o negar esa movilidad social propia del sistema en el que estamos. Eso como una consecuencia, quizá que tendremos que conversar con nuestro colega Arístides, ¿no? Esperemos que pueda solucionar rápido su problema técnico, pero creo que ya la propuesta es bastante interesante, ¿no? De asumir el derecho a la ciudadanía como un derecho mínimo universal. Lo primero que se me viene a mente, y se lo diré más adelante, son los presupuestos teóricos que tendríamos que asumir si es que eso se da, ¿no? Un derecho a la ciudadanía presupone, como mínimo universal, presupondría que el mundo es justamente la patria de todos, en algún aspecto por lo menos, ¿no?
El mundo sería una patria compartida. Y claro, como nos damos cuenta, eso estaría dentro o sería una expresión de un proyecto cosmopolita. Pero justamente esa expresión de un proyecto cosmopolita, habría que preguntarse, ¿no? Por un lado, las resistencias que hay y por otro lado, la viabilidad jurídica y política, en tanto que en la globalización actual no es una globalización equitativa, sino globalización de poderes políticos y económicos. Y entonces el gran problema de una visión cosmopolita es justamente el que pueda convertirse en un mecanismo de, de, de poderes, ¿no? de, de justificación de poderes internacionales, ¿no? Miguel, mientras llega el profesor Aristides, quizás me puedes ayudar a entender un poco. La idea inicial apunta a algo como incluir un derecho en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Eso tendría que ver con ese lado jurídico el cual él quiere analizar, ¿no? ¿En qué instancia tendría que estar en qué instancia jurídica tendría que estar ese derecho mínimo a la ciudadanía? Eh, como, como parte de los derechos humanos, como acuerdo de las Naciones Unidas, como primero acuerdo entre países, de regiones, para que luego con esas materializaciones pueda ejercer, digamos, presión política para considerarlo a nivel universal. Sí, eso habría que preguntarle a nuestro amigo, el profesor Aristides Obando. Y otra cosa que también, ¿por qué surge esta preocupación? Porque a pesar de los avances, y a esto lo veía Hannah Arendt, la ciudadanía se ha restringido a los estados. Y el gran problema con los estados, sobre todo bajo las ideologías que tienen sus gobernantes, es qué tanto espacio le pueden dar a aquel que no es miembro del Estado, ¿no? Como los migrantes, por ejemplo. Y entonces el gran problema, la gran confrontación que buena parte del siglo XX, de la segunda parte del siglo XX se ha visto es los límites políticos del Estado, políticos y jurídicos del Estado, frente a los derechos que tiene cualquier ser humano por ser ser humano. Es decir, la confrontación entre ciudadanía de un país versus la idea de los derechos humanos que todos supuestamente gozamos. Esa confrontación está también como parte del problema. Claro que se han ido dando pasos hoy día, ¿no? Pasos relevantes. Por ejemplo, a nivel práctico, de que podemos nosotros viajar a determinados países sin necesidad a veces de tener que pedir visa, etcétera, ¿no? Pero aparte de eso, implica que todos mis otros derechos ciudadanos también se me respetan en otras partes del mundo, o es un asunto puramente comercial todavía el que no se requiera visa para ir a otro país. Eso no es muy claro, ¿no? En tanto, como decía justamente, y tú también has estado haciendo referencia a eso, la reunión pasada, como muy bien apuntó Adela Cortina, ¿no? Mientras tengas dinero, viaje de donde viajes. Bien recibido. Pero en tanto que eres pobre,
ya no, ¿no? Se te pone un límite. Ya no puedes entrar tan fácilmente. Sí, Martín. Y entro, pero justo. Ajá. Aristides, puedes continuar en lo que dejaste. Sí, aquí estoy otra vez. Muy bien. Vamos a ver si retomamos. Ujú. Estuviste hablando de la necesidad de fundamentos morales, políticos y jurídicos para hablar de una ciudadanía como mínimo universal. Muy bien. Entonces ellos, ahí disculparán ustedes el impasse con la conexión. Entonces, claro, requerimos en esta etapa de la investigación, estamos indagando precisamente sobre esos fundamentos de esa ciudadanía. La idea es que la ciudadanía concebida como un derecho humano constituye desde esta perspectiva, constituye un recurso idóneo para responder a los requerimientos de justicia social que las personas plantean al ordenamiento político jurídico de un mundo globalizado. Es decir, estamos pensando la ciudadanía en el contexto o en las dinámicas de este mundo globalizado en el cual nos encontramos hoy. Estamos pensando más allá de esos contextos locales. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque consideramos que las dinámicas sociales hoy reclaman el reconocimiento y praxis de derechos más allá de los límites fronterizos de los estados. Frente a lo cual, y en esto hemos sido enfáticos en el desarrollo del proyecto, frente a esa exigencia de reconocimiento y praxis de derechos que vayan más allá de los límites fronterizos de los estados, lo que nosotros podemos advertir es que la ciudadanía nacional deviene una categoría rezagada. Hay que decirlo así, de manera clara, precisa, enfática. Nosotros vivimos hoy en un mundo globalizado y seguimos siendo ciudadanos nacionales. Entonces tenemos que ir más allá de esa ciudadanía nacional para poder insertarnos, para poder participar del espacio público que hoy se configura en el marco de la comunidad política internacional, jalonada por esos procesos de globalización. ¿Por qué así? Porque la ciudadanía es una categoría que expresa la idea de sujetos titulares de derechos en virtud de su pertenencia a una comunidad política. Y eso nos hace pensar que desde esa perspectiva se concibe que cada uno de nosotros es un sujeto capaz de participar en el espacio público. Ese espacio público se configura a partir, hoy tenemos que decirlo, de la comunidad política internacional. Esto, insisto, en el marco de la actual globalización. En este sentido, la concepción política de la persona que se expresa en la ciudadanía nacional resulta incongruente con la experiencia política concreta de individuos históricamente situados en un mundo globalizado. De ahí la necesidad de redefinir los referentes fundacionales de la ciudadanía. No olvidemos que la ciudadanía, esa ciudadanía fundada en la nacionalidad, nos exige ser nacionales de cumplir una mayoría de edad que en algunos países se sitúa a partir de los 18 años. ¿Y cómo se es nacional? Se es nacional a través del jus solis, a través del jus sanguinis o a través de la adopción.
Pero como quiera que sea, para acceder a los derechos de la ciudadanía, se requiere ser un nacional. Lo que estamos diciendo es que las dinámicas de la globalización hoy ponen a ese Estado en su expresión de nacional como una estructura dentro de una estructura mayor. Esa estructura mayor es la comunidad política internacional. Entonces nosotros seguimos siendo definidos, seguimos siendo concebidos como nacionales en tanto una condición previa para ser reconocidos como ciudadanos. El planteamiento que hacemos inicialmente es que hay que ir más allá de esa condición de nacionalidad para ser ciudadanos. ¿Por qué razón? Porque estamos en unas dinámicas de globalización que rebasan los límites fronterizos de nuestros estados-nación. Necesitamos poder participar legítimamente en el espacio público de la sociedad civil global. Y para participar en ese espacio público de la sociedad civil global, requerimos ser reconocidos como ciudadanos. De ahí que la nacionalidad como criterio de definición de la ciudadanía resulta extremadamente limitado. Por eso hay que buscar un concepto mucho más amplio para concebir la ciudadanía. Y en esa búsqueda de ese concepto mucho más amplio, estamos acudiendo a la lógica de los derechos humanos. Esto implica que se configura el derecho a la ciudadanía en virtud no de nuestra nacionalidad, no de nuestra residencia, sino de nuestra pertenencia a la especie humana. Todo sujeto debería bastar para toda persona el simple hecho de ser persona humana para ser reconocido de pleno uso como ciudadano en cualquier país del mundo. En consecuencia, lo que aquí se propone es una conceptualización de la ciudadanía como un derecho humano en el devenir de la comunidad política al tenor de las dinámicas de la globalización, y habría en un segundo momento de indagación que analizar los alcances, las implicaciones, las limitaciones y, por supuesto, la deseabilidad de consagrar como un derecho humano el derecho a la ciudadanía. Nuestra pregunta rectora: ¿cuál es la concepción de ciudadanía más idónea para atender las demandas de justicia social en el marco de la comunidad política internacional emergentes de la actual globalización? Esa pregunta es clave tenerla en cuenta para entender la dimensión de lo que planteamos, porque estamos ubicados en un contexto desde el cual partimos, desde el cual hacemos la observación. Ese contexto es la configuración de la comunidad política internacional emergente de la globalización. No estamos preguntando por una concepción de la ciudadanía en este momento para resolver asuntos locales de interculturalidad, por ejemplo, o asuntos locales de discriminación o de injusticia social. Estamos pensando una concepción de la ciudadanía para atender demandas de justicia social en el marco de la comunidad política internacional.
esa comunidad política internacional que hoy tiene como lenguaje común, podríamos decir como una especie de razón pública internacional, la lógica de los derechos humanos. Esa comunidad política internacional que constituye un ordenamiento jurídico político que se expresa a través de la existencia de organismos supranacionales, que se expresa también a través de la existencia de un marco normativo, de un marco legislativo supranacional. Dígase los convenios, las convenciones, los tratados sobre derechos humanos. Ahí hay una expresión de la comunidad política. Uno podría atreverse a decir que en este escenario en el que nos encontramos, el Estado, en sus distintas versiones, pero especialmente el Estado como proyecto de nación, ha cedido de alguna manera el lugar sacramental que le correspondía como expresión de la comunidad política, y que ese lugar hoy lo empieza a ocupar es la comunidad política internacional, con esas estructuras que existen, que están ahí. Tenemos organismos, órganos supranacionales a los cuales podemos llevar a los estados en un ejercicio de reclamación. El Estado hoy, esa soberanía, esa autonomía que predicaba Jean Bodin, por ejemplo, empieza a ser cuestionado, empieza a reformularse en la medida en que hay un orden que podríamos considerar superior que lo obliga a comportarse de un modo determinado. Entonces, ese es el escenario en el cual emerge esta consideración, esta posibilidad de pensar el derecho a la ciudadanía como un derecho humano. En algunas oportunidades en las que he conversado sobre este tema, hay quienes han pensado que estoy hablando de una configuración cosmopolita kantiana o de una idea de ciudadanos sin nación. Y yo les digo enfáticamente no. Mi punto de partida no es el cosmopolitismo kantiano, ni es tampoco la idea de ciudadanos sin nación, como lo propone en un momento determinado de la cortina. Es el contexto de la globalización y la emergencia de nuevos derechos humanos para responder a las demandas que actualmente se presentan, no solo a nuestros estados, sino a la comunidad política internacional. Es desde ahí de donde estamos hablando. Voy a terminar, si ustedes me lo permiten, con dos ideas, están consagradas en dos párrafos aquí. Digámoslo así, es un lugar común entre muchos estudiosos de las dinámicas políticas, económicas y jurídicas, considerar que la globalización implica la configuración de un mundo sin fronteras para la libre circulación del capital y sus mercancías, para la información, la ciencia y la tecnología, lo cual contrasta con las limitaciones y cierres de fronteras para la libre circulación de las personas con sus proyectos y sus necesidades. Esto en gran parte se explica porque la ciudadanía sigue definida a partir de criterios limitantes como la nacionalidad. Es menester entonces una definición de la ciudadanía a partir de criterios más amplios y abarcadores que permitan su configuración como un derecho exigible por todas las personas al margen de sus contingencias políticas en todas partes del mundo. Pues la imperiosa necesidad de atender las demandas de justicia social a escala transnacional
dígase a escala global, exige la aplicación de políticas públicas que generen condiciones favorables para los grupos y personas vulnerables en los actuales entramados sociales, es decir, plantea el tema del reconocimiento de derechos en el marco de la globalización. En ese contexto, se responde a la pregunta antes formulada a partir de la idea de ciudadanía como un mínimo universal situado en la lógica de los derechos humanos. Este concepto se entiende en la medida en que el devenir político de nuestros días nos sitúa como miembros de una comunidad política extendida al ámbito internacional. Es decir, el ciudadano del mundo globalizado no es un ciudadano local. Su relación más allá de una comunidad nacional regulada por una estructura local se corresponde con una comunidad ampliada al orden internacional, cuya comunión se expresa en la pertenencia no a una raza, no a una etnia, no a una religión, no a una nación, sino a la especie humana. Esto no significa la abolición de la nacionalidad en el marco del Estado, sino la idea de considerar al ciudadano como un miembro activo de la comunidad política internacional. Se trata, pues, de una concepción de la ciudadanía como un derecho humano que acredita a todas las personas para actuar en el escenario público de la sociedad civil de la comunidad política internacional, a partir de una serie de valores y derechos individuales y colectivos a escala global que configuran las condiciones de una hospitalidad universal en todos los sentidos. Repito, hospitalidad universal en todos los sentidos. La globalización plantea, pues, la demanda por la ampliación de los escenarios de realización de los derechos que comporta la ciudadanía. Se trata de un fenómeno que desborda los vínculos de los individuos basados en una pertenencia o identidad particular, en función de una etnia, una lengua, una raza, una cultura o hasta una religión, para centrar sus posibilidades de fundamentación en el ser mismo de lo humano. En este contexto, la ampliación histórica de derechos de ciudadanía de toda índole, económica, cultural, tiene como referencia la idea de justicia social a escala global. Cierro con esto, diciendo que una concepción así implica más que el derecho de cada persona a tener una patria, el derecho a elegir el lugar y por ende la comunidad para desarrollar su proyecto de vida. Además, constituye un derecho ajustado al mundo globalizado. Propicia la posibilidad de desarrollar un tipo de igualdad compatible entre los seres humanos pese a las contingencias de toda índole. En consecuencia, se legitima por su función integradora de lo diverso, incluso lo desigual, por cuanto obliga a los estados a legislar conforme a la justicia internacional. Esta idea confiere a todas las personas idéntica categoría de pares en la esfera de la vida pública internacional, al margen de sus diferencias nacionales, pues definen a la ciudadanía a partir de lo común entre las personas, es decir, la pertenencia a la especie humana, y no sus particulares como la pertenencia a una nación. Yo quisiera dejar hasta ahí, profesor Miguel Polo. Bien, muchas gracias, Arístides. Bueno, hay ya varias ideas que podemos explorar para seguir ampliándolo o para aclarar o también para ver otros desarrollos que se podrían hacer, ¿no?
antes de empezar con mis propias preguntas que me has dejado en tu exposición, quiero darle la palabra a los colegas que quieran eh, este, preguntar en este momento. Empezamos con el profesor Daniel Castro. Daniel, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por la ponencia, estaba muy interesante, de verdad. Una perspectiva, digamos, novedosa, ¿no? Incluir dentro de los derechos humanos la ciudadanías universales es interesante. Pero en verdad quisiera plantear la postura que pondría Giorgia Meloni, ¿no? Una argumentación que usó ella para decir que no deberían entrar personas de África, Asia, Italia, era porque no compartían la cultura. Y decía, por ejemplo, sería mejor, una mejor congruencia si fueran, no sé, venezolanos que también son cristianos. Eso decía ella, ¿no? Lo interesante de esto es que al fin y al cabo, si es que hubiera un decir mundial, es decir, que fuéramos todos ciudadanos del mundo, esto, habría una suerte de, claro, la objeción sería, habría una imposición hacia ciertos lugares de aceptar ciudadanos, no importa lo que ellos estén sintiendo en ese momento. Me explico. Está para empezar el asunto de que, o sea, podría ser, o sea, por decisión unánime o decisión mundial, que sí se debería dejar que entren personas de África a Italia. Ok, lo entiendo. Pero sería visto como una imposición de fuera para empezar por los italianos. Uno. Dos, y si fuera en todo caso, no por eso, sino por un derecho y una situación mundial de derecho, también sería percibido como una imposición. Entonces, la pregunta sería, ¿realmente tiene sentido no tomar en cuenta el sentimiento, por más equivocado que esté, de las personas de un lugar que tienen que, entre comillas, sufrir los efectos de la migración? Pese a que probablemente luego estén equivocados y la mayoría se lleven bien o no se lleven tan mal como esperaban, igual no tendría sentido también respetar esos derechos, o sea, esos sentimientos de las personas digamos, que están en un lugar y sufren, entre comillas, sufren la migración. Eso quería comentar nada más. Gracias. Aristides. Sí. Vamos respondiendo Sí, sí, una una por por una. una, ¿te parece? ¿Sí? Muy bien, entonces lo que entiendo del cuestionamiento es si el derecho a la ciudadanía no constituiría un irrespeto a, a las identidades propias nacionales de un lugar determinado. Ujú. Pues la cuestión es que pensar la posibilidad de un derecho a la ciudadanía como un derecho humano tendría que ser el resultado de un consenso en la comunidad política internacional. Y en ese sentido no habría una imposición heterónoma. Sí habría una imposición, pero no sería heterónoma en la medida en que en el marco del consenso de la comunidad política internacional se asumiría ese compromiso de reconocer a todas las personas, independiente de sus dinámicas religiosas o culturales, como un ciudadano en el momento en que se pise ese territorio. Obviamente que habría que establecer algunas condiciones eh, para el relacionamiento al interior del territorio. Entonces, en ese sentido no habría irrespeto alguno porque esto sería producto de un consenso. Mírese que la constitución política del Ecuador dice que toda persona tan pronto pise tierra ecuatoriana tiene los mismos derechos que los nacionales ecuatorianos. Yo estoy analizando ese articulado constitucional ecuatoriano para ver cuáles son los alcances, a ver si ese tener derecho tan pronto se pise tierra ecuatoriana, tener derecho a todos los derechos de los nacionales ecuatorianos, llega hasta el derecho a la ciudadanía. Es el análisis que hay que hacer.
pareciera ya una materialización de lo que estás proponiendo. Exactamente, es una materialización. Lo otro es que hay dos vías, ¿no? Una vía es una declaratoria, por ejemplo, de la Organización de Naciones Unidas del derecho a la ciudadanía como un derecho humano. Desde esa perspectiva, desde esa declaratoria, pues las sociedades a través de su Estado, en su marco constitucional, deberían incorporar por un mandato, ¿no?, de la Organización de las Naciones Unidas, el derecho a la ciudadanía como un derecho humano. Se convertiría en un derecho fundamental al margen de las cuestiones de nacionalidad. Pero también hay otra vía, y es generar el mandato desde la sociedad civil global. O sea, una sociedad civil global que obliga a sus estados a reconocer a toda persona perteneciente a la especie humana como ciudadano una vez se ingrese en el territorio. Insisto, a esto hay que ponerle también sus condiciones y sus límites. No es el todo vale, no es el hecho de yo pertenezco a la especie humana, tengo unas lógicas culturales, llego a un estado, llego a una sociedad y quiero pasar por encima o pisotear las costumbres y tradiciones de esa sociedad. No, no se trata de eso. O sea, se trata precisamente de que en ese interrelacionamiento con el otro, con esas sociedades debidamente establecidas, nosotros podamos ir acogiendo y ajustando nuestras propias lógicas y dinámicas culturales. Por eso no habría una imposición heterónoma, habría una imposición autónoma. Y el consenso en una idea como esta es fundamental para efectos de lograr que podamos constituir esa hospitalidad universal, esa amistad. Bien, tenemos ahora la pregunta del profesor Carlos Mora. ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo están? Bueno, yo sí me ha sugerido varias cosas, ¿no?, el profesor Arístides. En principio, el planteamiento de él, claro, pone en entredicho la forma en que se ha determinado la ciudadanía hasta hoy, porque supone, pues, la resignificación de la ciudadanía, ¿no? Que, como él dice, hasta ahora ha sido pensada en términos nacionales, pero que inclusive aún pensada en términos nacionales, no deja todavía a nivel nacional mismo, no deja todavía de ser una ciudadanía que, digamos, no alcanza a todos los habitantes de la nación, ¿no? De ahí que podamos hablar de inclusive en los estados nacionales, de ciudadanías diferenciadas, digamos, ¿no?, donde se participa de los espacios comunes diferenciadamente, ¿no? Pero ahí le pregunto, ¿no?, en todo caso, ¿no?, esta noción que utilizan algunos de territorialización, desterritorialización de los derechos, no ayudaría en la construcción de esa concepción de ciudadanía que él está planteando, es decir, ya no o moverse en la distinción de planos de desterritorialización y territorialización de los derechos, ¿no? Hay derechos, los derechos humanos, que se plantean en términos desterritorializados, ¿no? Es decir, no están situados en un espacio determinado, geográfico, ¿no? Es más, todos nosotros podemos esgrimir en defensa nuestra, ¿no?, los derechos humanos en la medida en que nuestros estados reconocen esos derechos, y al reconocerlos
territorializan esos derechos, ¿no? En un marco nacional efectivamente, pero que, digamos, se agrega a esa territorialización que otros estados han realizado de los derechos humanos. Es decir, esta lógica de territorialización y desterritorialización no ayudaría de repente a digamos, fijar en qué sentido se puede hablar de esta nueva ciudadanía. Por otro lado, digamos, ya hoy hablamos de ciudadanías múltiples, ¿no? Porque participamos de una ciudadanía nacional, pero también a partir de la configuración de espacios políticos más amplios, ¿no? Digamos, se han tratado en América Latina, por ejemplo, generar el Mercosur, aunque está más dedicado al comercio, o UNASUR en su momento, etcétera, ¿no? Y se hablaba de una ciudadanía que trasciende a los estados-nación, ¿no? Pero siempre quedó un poco en discusión cómo poder hacer efectiva esa ciudadanía múltiple, sobre todo pensando en estos marcos que van más allá de lo nacional. Y se discutía, entre otras cosas, porque, por ejemplo, en estos marcos supranacionales hay una representación, llamémosle así, de los estados, ¿no? Y esa representación de los estados es una representación que no se decide necesariamente por los ciudadanos, digamos, ¿no? Son los estados los que determinan la representación que mandan a estas instancias. Pienso, por ejemplo, no sé, en las Naciones Unidas, ¿no? Que debería servir como marco de referencia en la posibilidad de construir una suerte de ciudadanía global. Pero vemos cómo en las Naciones Unidas el hecho de que ahí lo que están representados son los estados nacionales, ¿no? En realidad esto limita las posibilidades de que ella pueda actuar como garante de la protección de los ciudadanos, de los países que lo conforman. Entonces ahí supone encontrar algún mecanismo que permita, más allá de los estados nacionales, que efectivamente las ciudadanías estén representadas, ¿no? Y a partir de esa representación garantizar, digamos, la protección misma de los ciudadanos nacionales respecto a sus derechos. ¿Cómo resolver esto? ¿Cómo resolver esto, no? Y cómo resolver el problema que señalaba el compañero anterior en relación a Italia o a cualquier otro país, ¿no? Ser ciudadano es estar protegido por el Estado, pero ser ciudadano también es tener la garantía de que el Estado lo va a atender a uno, que el Estado va a garantizarle ciertos niveles de vida. Y es obvio que producto del desfase entre el desarrollo de los diferentes estados-nación, ¿no? Hay estados-nación que le ofrecen a sus ciudadanos ciertas condiciones de vida y hay estados que no le ofrecen ciertas condiciones de vida. Y entonces, claro, vemos la migración constante hacia los países desarrollados porque los estados-nación de donde provienen no les garantiza condiciones de vida adecuadas. Y entonces, bajo la idea de una ciudadanía que, digamos, sea universal, no estaremos promoviendo el que los ciudadanos terminen yendo hacia estos estados sin resolver el problema de los estados-nación que no son capaces de garantizar el mínimo de condiciones de vida, muchas veces, para sus propios ciudadanos.
Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por esos tres cuestionamientos. Yo quisiera empezar por la parte última. Lo que pasa es que en el contexto en el que nosotros nos encontramos hoy hay cosas que se han globalizado y otras que no. Y los problemas de la justicia social, hoy ya no son problemas locales, son problemas de orden global. Entonces, esa desigualdad que tú muy bien mencionas entre unas naciones y otras, entre unos estados y otros, tienen que ser abordados precisamente con políticas públicas globales. Las lógicas de la economía, las lógicas del desarrollo científico, tecnológico, deben encaminarse no a igualar las condiciones de todos los estados necesariamente, pero sí a generar las posibilidades mediante las cuales todos y cada uno de los estados respondan de manera adecuada a las demandas de sus ciudadanos. Es decir, si desestructuramos las desigualdades que están dadas en el marco de la comunidad internacional, entonces estaríamos también asegurando la posibilidad podríamos Aristides, de nuevo tu audio, por favor. Aristides, no se te escucha. de esos procesos migratorios. Entonces, esa es una cuestión a la cual tendríamos que pensarnos. Por eso yo hablo de justicia social a escala global. Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado también mira que uno tendría que decir que las sociedades y los estados con mayor capacidad económica y estabilidad política tienen la responsabilidad moral y política no de asistir, pero sí de emprender acciones y políticas públicas que permitan que todas las sociedades a través de sus estados tengan la posibilidad real de un mejoramiento de la calidad de vida de sus ciudadanos. Es pensarse estos problemas de la justicia social a escala global. No basta con decir que hay países ricos y hay países pobres o hay países con economías emergentes. Hay que emprender acciones que le permitan a todos y cada uno de los países ofrecer mejores condiciones de vida para sus conciudadanos. Lo otro es que cuando estamos pensando esta posibilidad de una declaratoria, un reconocimiento del derecho a la ciudadanía como un derecho humano, mira que empezamos a romper o a desestructurar ciertos paradigmas con los cuales aún establecemos nuestras relaciones políticas nacionales e internacionales, como por ejemplo el paradigma de el extranjero. ¿Sí? Pensarnos el derecho a la ciudadanía como un derecho humano tiene una de sus implicaciones es precisamente eso. Si bien es cierto, no una apertura total absoluta de las fronteras, sí una posibilidad de que nosotros no seamos extranjeros en ninguna parte, porque somos habitantes del mundo, seríamos habitantes del mundo. Lo otro es que no se trata de un intento de abolir la nacionalidad. La nacionalidad como ese sentimiento de pertenencia a una comunidad que se expresa a través de una lengua, de una historia común, de una idiosincrasia, de unos gustos. No se trata de abolirlo. Nosotros podemos seguir siendo sujetos nacionales. Lo que yo estoy planteando es que la nacionalidad no sea el criterio referente
para concebir la ciudadanía, porque hay un criterio que es mucho más amplio, mucho más abarcador que ese, y es el de la pertenencia a la especie humana, y de ahí la configuración de los derechos humanos como una razón pública internacional, los derechos humanos como un lenguaje común. Sin embargo, aquí hay que advertir también que no todas las sociedades están en la lógica de los derechos humanos. Si este es un discurso de Occidente que tiene la pretensión de universalidad, pero que no es universal. Por eso siempre hay que poner presente que, si bien es cierto, los derechos humanos se piensan como inherentes al ser humano, estos no son derechos naturales. El catálogo de derechos humanos no son derechos naturales, son conquistas en tiempos y en lugares determinados. Y eso hace que cuando se piensa la universalidad de ellos, tengamos que advertir que no es una universalidad per se, sino una universalidad en términos de su deseabilidad. Incluso el hecho de que los derechos humanos estén presentes en todas las sociedades de igual manera, también tendría que ser debidamente reflexionado. Entonces, son como todos estos elementos que hay en juego. Lo que decía el compañero anterior y que tú reiteras ahora. Sí, algunas personas provenientes de países con limitaciones económicas, políticas, con ausencia de garantías, de África y de Sudamérica también, salen. Su proceso migratorio se hace en función de la búsqueda de mejores condiciones para la vida. Y pretenden instalarse en aquellas sociedades que ofrecen esas mejores posibilidades. ¿Eso está mal? Podríamos cuestionar a aquellos ciudadanos que, viviendo en sociedades políticamente estables, con economías sólidas, deciden en un momento determinado migrar y situarse en otro contexto social, en otro contexto cultural. ¿Y eso está bien? ¿Eso no sería reprochable? ¿Eso no sería cuestionable? O sea, de eso es lo que estamos hablando. De la cortina habla de la aporofobia. O sea, el problema aquí ya hemos ido más allá de la xenofobia. El problema aquí ya no es el rechazo al extranjero, sino el rechazo al pobre. Entonces, sí tienen el derecho de instalarse en cualquier parte del mundo aquellas personas provenientes de sociedades políticamente estables y con economías sólidas, pero no tienen ese derecho aquellas personas que por desgracia habitan en países con, políticamente no tan estables y con economía no tan sólidas. Eso es lo que tenemos que analizar. Miguel. Gracias, Aristides. Ahora tenemos la pregunta del profesor Martín Garro. Martín. Sí, buenas tardes. Encantado, profesor Aristides. Una pregunta, bueno, dos preguntas. De manera fáctica, la aspiración que usted tiene de hablar de ciudadanía como derecho humano fácticamente implicaría modificar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y asociado a esto, esa declaración sabemos que es una fotografía de lo que era Occidente o parte de Occidente en los años 40. ¿De qué manera sí tiene sentido decir de que es necesario reformar esa Declaración Universal de los Derechos Humanos para que se adapte a lo actual?
Y la última pregunta es justamente lo que usted acaba de mencionar, en el sentido de que la ciudadanía tiene ciertos condicionantes. La pobreza es uno de ellos, la pobreza material. Y como bien mencionado Adela Cortina, ¿no? Uno se siente muy bien, en Europa uno se siente muy bien recibiendo turistas, decía ahí en su ejemplo, pero se siente muy mal cuando recibe migrantes, ¿no? Entonces, ahí cambia la figura, ¿no? Unos son ciudadanos y los otros no son ciudadanos. Si la propuesta de usted implicaría, pues, no solamente un cambio normativo, sino también un cambio de actitudes. Gracias. Oh, gracias a usted, Martín. En el foro de Cataluña del año 2004, precisamente se discutía si era necesario o no hacer una nueva declaración de derechos, una nueva declaración universal de derechos humanos. Una conclusión a la que se llega es que no necesariamente hay que apartarse de la Declaración Universal de Derechos Humanos que tenemos hoy, el 48. Pero sí hay que advertir que esa declaración se ha quedado, ya hoy se ha quedado corta. Esa declaración es insuficiente frente a las demandas del mundo contemporáneo. En ese foro surge la idea de una declaración emergente de derechos humanos en la globalización. Y es ahí donde pienso que se debe incorporar ese derecho a la ciudadanía como un derecho humano para responder a las dinámicas del mundo contemporáneo. En principio eso. Y en segundo lugar, esta propuesta o esta idea lo que plantea es que más allá de los estados que se reúnen en la Organización de Naciones Unidas, hoy nos encontramos frente a la emergencia de una sociedad civil global interconectada. Hoy participamos de los grandes acontecimientos de sociedades en las que nunca hemos pisado su territorio. Y eso es precisamente a través de la interconexión. Entonces, hay unas dinámicas que nos ponen en situación de pensarnos más allá de esos elementos básicos, definitorios del Estado, del territorio, que decía el compañero hace en la pregunta anterior, la desterritorialización de los derechos. Y pensar la configuración de una sociedad civil global en la que obviamente se generen unas reestructuraciones de las lógicas culturales en las que nos encontramos. Claro, es que el tema de los derechos humanos, asumir con seriedad y profundidad el tema de los derechos humanos, es pensar en el otro como un ser humano igual a mí, más allá o independiente de su condición económica. Y eso el mundo contemporáneo no lo hace. Entonces, si nosotros pensamos que cualquier persona, simplemente por pertenecer a la especie humana, habría de ser reconocido como ciudadano en mi sociedad a través de mi Estado, eso me implicaría una revolución en la concepción de vida cotidiana que tengo. Y creo que hacia allá apuesta esta idea de pensar la ciudadanía como un derecho humano. Es interiorizar las implicaciones de asumirnos constitucionalmente con unos derechos fundamentales que expresan los derechos humanos. Pero es ir más allá de esas formalidades del derecho. O sea, claro, esto implica ir más allá de las formalidades del derecho. Cuando nosotros decimos es que los derechos humanos son derechos fundamentales, lo son porque se elevan a rango, se positivizan, se elevan a rango de derecho constitucional, pues
la obligación moral que surge para nosotros como individuos es asimilar, asumir la implicación que tiene el hecho de que esos derechos humanos sean derechos fundamentales. Eso en el contexto de lo local, pero es que también hay que ir más allá de nuestros contextos locales. Por eso, sacar del territorio específico que administra el Estado es una cuestión fundamental para avanzar en una idea de un derecho a la ciudadanía como un derecho humano. Entonces, esos discursos no son ajenos a este planteamiento que estamos haciendo aquí. Lo mismo hay que entablar también conversación con el discurso de colonial, ¿sí? Porque tenemos que decolonizar y descolonizar estas lógicas con las que aún hoy seguimos moviéndonos en el espacio público de la sociedad. Pero insisto, más allá del espacio público de nuestra sociedad local, hay un espacio público que se corresponde a la sociedad, a la comunidad política internacional. Y nosotros debemos tener la posibilidad de participar legítimamente en él. Y solo podemos participar legítimamente en él en la medida en que seamos reconocidos como ciudadanos. Esa es la idea. Gracias, Martín. Carlos Moreira, ¿deseas hacer la pregunta, creo? Sí, por favor. Sí. A ver, de hecho que claro, en lo que decía Aristides hace un rato, hacía mención a lo siguiente, ¿no? Efectivamente, la migración, por ejemplo, da cuenta de cómo sectores de la población de un país se van a buscar mejores formas de vida, digamos, mejores condiciones de vida a otros países, ¿no? A esos países que se juzgan desarrollados, considerando, digamos, la riqueza que producen y que gestionan o administran, ¿no? Y efectivamente no es malo que la gente busque mejores condiciones de vida, que migre. Es más, no solamente no es malo, sino se explica, creo que en algunos casos se podría decir que se justifica, pero también no olvidemos una cosa, ¿no? Que en muchos países la migración o los estados no se hacen ningún problema con la migración. Y no se hace ningún problema con la migración porque la migración también se puede mirar de otra manera, que es con la que algunos estados han estado mirando la migración, ¿no? El tema de las remesas. Hay países que en su presupuesto contemplan la enorme cantidad de remesas que pueden obtener a partir de sus migrantes, ¿no? Ya inclusive la migración se convierte en algo funcional al Estado mismo y a la mantención de las condiciones de vida de la población al interior de los mismos. Entonces, claro, el problema ahí es hasta qué punto, ¿no? En realidad estamos contemplando dos cosas, ¿no? Uno, la desterritorialización efectivamente de los derechos humanos y de la ciudadanía de repente, ¿no? Ya no pensarla simplemente en ciudadanías nacionales, pero también se trata de ver dos cosas, ¿no? Los derechos humanos fueron pensados en términos de su desterritorialización a partir de Occidente y de lo que Occidente determina como derechos humanos. Es más, tanto es que Occidente no tiene pretensiones de formular esos derechos en vista a un diálogo con los sujetos efectivos, con el ser humano efectivo, real, que en realidad jamás se preocupan en que estén pensando en una suerte de ser humano abstracto, ¿no? De modo que después han tenido que irse resolviendo los problemas
a partir de lo que se conoce como nuevas generaciones de derechos, ¿no? Tratando de resolverlos. Pero en ningún caso, me parece, tratando de resolverlos a partir de, digamos, la configuración de espacios que permitan un diálogo efectivo entre los sujetos reales, ¿no? Esos sujetos que portan cultura, que portan modos de vida o la afirmación de modos de vida distintos. Entonces, si vamos a hablar de, digamos, una ciudadanía universal, no tendríamos primero que hacer el esfuerzo para constituir una suerte de espacio en el cual sea efectivamente posible que estemos representados todos los sujetos, todos los seres humanos con sus diferencias, y desde el diálogo configurar derechos que efectivamente nos involucren a todos, desde el diálogo, porque hoy mismo estamos en medio de una guerra y nos plantean la guerra en términos de los valores de Occidente y los valores no occidentales, como si solo Occidente pudiera formular valores además exigibles a todos, pero donde los valores que otros, que no son de Occidente, no parecen tener derechos ni siquiera a ser discutidos. ¿No te parece que, digamos, tu propia formulación tendría que exigir en primera instancia un espacio que diera lugar a una discusión muy amplia sobre la ciudadanía, pero donde la convocatoria a esa discusión pudiera hacerse de modo que participen en ella todos los sujetos, todos los sujetos con sus diferencias, ¿no? Y en un marco de diálogo que posibilite que efectivamente la discusión no termine reduciéndose a la búsqueda de homogenizar a los sujetos sobre la base de valores que son los occidentales. Y no lo digo porque Occidente no pueda tener valores que efectivamente pudieran ser reconocidos por los otros, ¿no? Pero donde lo habitual y lo tradicional es dar por sentado que los valores occidentales son los valores universales. Aristide. Sí, Carlos. A ver, hay dos cosas que tenemos que separar. Uno es el proceso de la construcción teórica, que es el escenario en el que me encuentro ahora. Y otro es el escenario de la praxis social, política, de esa construcción teórica. La cuestión que tú planteas se ubica en este otro contexto de la praxis, de esa construcción teórica. Y a mí me cae muy bien, me llega bien, porque yo trabajo en filosofía práctica, sin desconocer que en la filosofía, las construcciones que uno hace en filosofía práctica tienen mucho que ver con filosofía analítica. Pero mi interés está más en el contexto de la filosofía práctica. Y por eso, por ejemplo, en la Asociación Iberoamericana de Filosofía Práctica siempre recordamos que el ejercicio de comprensión tiene una finalidad. Y esa finalidad es la transformación. Entonces, hay que hacer comprensión de nuestras realidades sociales para generar cauces de transformación de la misma. Y entonces, salir de ese escenario de la construcción teórica del derecho a la ciudadanía como un derecho humano, en el caso mío, me obliga moral y políticamente a emprender acciones a través de las cuales la praxis de un derecho
de una ciudadanía así concebida tenga unos efectos o unas repercusiones en el entramado de nuestras sociedades. Claro, para lograr eso, pienso que más allá de los estados, debemos emprender acciones en el marco de la sociedad civil global. Sí, más allá de los estados. Por eso insisto, los estados, por ejemplo, en la ONU, en las distintas organizaciones supranacionales, pueden en un momento determinado hacer una declaratoria del derecho a la ciudadanía como un derecho humano. Pero corremos el riesgo de quedarnos en una formalidad que no tendría realmente repercusiones en el entramado de nuestras dinámicas sociales, en tanto nosotros como individuos, en tanto nosotros como sociedad civil, y yo insisto, sociedad civil global. Alguien me decía, revisemos a ver el concepto de sociedad civil global, a ver si es que esa cosa efectivamente existe o no. Pero quisiera yo pensar que en el marco de esa sociedad civil, que va más allá de la sociedad civil local, ¿no?, es donde se tiene que generar un gran movimiento que obligue a nuestros estados a hacer una declaratoria de esta naturaleza. Y por supuesto, eso implica una reestructuración de nuestros modos tradicionales de relacionarnos con el otro. Con el otro en cualquier circunstancia de vida en la que se encuentre en un momento determinado. Pero bien, ese otro escenario es un escenario orgánico, organizativo, al interior, por ejemplo, de la Organización Mundial de Abogados, en la que participo como vicepresidente para América del Sur. Hay unas muy buenas iniciativas de organización a través de distintos colectivos en los cuales se discute, se plantea esta idea, y creo que por ahí se puede ir generando una posibilidad pragmática de acción, de ejecución de una idea como esta. Lo otro es que yo he insistido en algo, quiero decirlo ahora también, y es el hecho de considerar que esta idea, esta concepción, yo no me la estoy inventando. O sea, yo no me estoy inventando esto. Pienso que en las dinámicas que tenemos, las dinámicas políticas y jurídicas que tenemos hoy, hay una configuración de esta idea del derecho a la ciudadanía como un derecho humano. Hay una configuración que se deriva de esa noción de los derechos humanos como una razón pública internacional, de ese ejercicio de los derechos humanos, por lo menos en esta parte del mundo, de los derechos humanos como un lenguaje común, entre los estados, pero un lenguaje común entre las personas y los estados independientes de su nacionalidad. Entonces, yo no me invento la categoría. Yo creo que estoy haciendo una lectura de las dinámicas políticas y jurídicas en el contexto de la comunidad política internacional, y lo que digo es, hace falta la conceptualización, y entonces pongamos la noción en el papel y discutámosla. O sea, por ahora eso es lo que estoy haciendo. Pero ese otro ejercicio que plantea Carlos es fundamental. O sea, más allá del ejercicio teórico, hay que emprender unas acciones para que efectivamente una noción como esta pueda tener un correlato pragmático de nuestra cotidianidad. Gracias, Carlos. Yo quisiera aprovechar también el para hacer un par de preguntas, o tres preguntas, Aristides, antes de terminar. Dos preguntas teóricas, ya que se trata de esclarecerlo.
y una más bien práctica. Empezaré por la práctica, y no, quizás no es tanto una pregunta práctica, sino a reforzar la idea de esta sociedad civil global, que como tú dices en otros aspectos, ya está siendo emergente, ¿no? De hecho, es un término que también yo he leído mucho en las declaraciones que hace este budista japonés, el doctor Daisaku Ikeda, ¿no? Con su organización, que interviene en los debates internacionales, en las Naciones Unidas, y promoviendo lo que él ha llamado también la sociedad civil global, ¿no? Y que le da, como tú, mucha importancia, especialmente para enfrentar problemas globales, ¿no? Yo creo que todavía es teóricamente es un término que tenemos que pensarlo, ¿no? Porque ya hay realizaciones prácticas. Ahora mismo en la COP27 realizada en Egipto ha habido movimientos ambientalistas de las ONGs que han hecho su presencia y han ganado y cada vez ganan más espacio. Casi en todas las copas están presentes, ¿no? Ahora, lo cierto es que no me queda claro, a lo mejor tú sabrás, y por ahí quizás la pregunta, si tienen espacio en las Naciones Unidas, ¿no? O como decía Carlos, que solamente son los estados. Digamos, eso sería una primera pregunta de información. Pero las otras dos teóricas que sí, ¿no te parece tú que además, no solo, pero que además de fundar este derecho a la ciudadanía como derecho humano, fundarla en la pertenencia a la especie, ¿no habría que fundarla también en la pertenencia a la casa común? Y de paso, ya involucrar el gran problema en el que estamos, que son los problemas globales del medio ambiente. Ya tú sabes, pues toda la historia, desde la Carta de la Tierra, ¿no? Río de Janeiro, etcétera, etcétera, ya ha ganado mucho espacio teórico y por lo tanto esta idea de la casa común que si bien aparece en la encíclica del Papa Francisco, ya no es solamente una preocupación de él, ¿no? Es una preocupación global y no solamente es vernos como una especie con un destino, pero también con un terreno que es el planeta mismo. Y por lo tanto, no habría que insistir también que ese derecho tendría que estar fundado en esa casa común. Esta sería la segunda. Y la tercera es, me pareció entender, y parece que también lo escuché en otra conferencia tuya, que no pretendes tú que esto sea una forma de cosmopolitismo, menos el cosmopolitismo kantiano. Ya, a lo mejor no tendrá rasgo de cosmopolitismo kantiano, pero no habría que pensar que estás insistiendo en de todas maneras, un cierto cosmopolitismo estoico, donde se reconocían los estoicos como miembros, pues soy ciudadano de todo el mundo y por la consideración de que todos formamos parte de una humanidad, hay de todas maneras una apuesta cosmopolita, aunque no sea kantiana. ¿No te parece, Aristides? Muy bien, gracias Miguel. Las organizaciones, hay organizaciones de orden internacional que si bien es cierto no tienen asiento en la ONU, sí han ganado unos espacios de interlocución. Organizaciones por ejemplo, medioambientales, sí, han ganado unos espacios de interlocución. No tienen asiento en la ONU porque en la ONU hablan los estados, pero sí se han ido ganando esos espacios a través de los cuales se plantean observaciones, se hacen exigencias. Y de todas formas, lo que digo es que esas organizaciones de carácter internacional civil son una muestra de que estamos caminando en la configuración de esa sociedad civil global. ¿Sí? Estamos caminando en esa dirección. Lo otro es que en esa misma dirección, en términos teóricos,
Hay que recuperar la propuesta de Luigi Ferrajoli, por ejemplo. Ferrajoli habla de la posibilidad de una constitución planetaria, ¿no? Y la idea de esa constitución planetaria tiene que ver también mucho con la pregunta que tú haces, la segunda pregunta, en el sentido de si más allá de la especie humana no habría que incorporar también en este discurso eh, esa, esa ubicación en la casa grande, en la casa común. Y sí, claro, efectivamente sí, sí. Eso no es ajeno a, a esta elaboración y tendrá su lugar en algún momento del desarrollo de la propuesta. En el 2015 conversábamos este tema con Edgar Montiel, Edgar Montiel, peruano incluso, ¿no? Una conversación que empezó en Tumaco, siguió en Popayán y terminó en Lima. Y Edgar Montiel me planteaba la noción de la ciudadanía del destino común. Y esa ciudadanía del destino común tiene que ver precisamente con ese reconocernos como naturaleza misma, o sea, no como sujetos que están sino como sujetos como personas que hacemos parte de esa, ¿sí? Y ahí habría que recuperar el estoicismo, ¿no? Habría que revisar esas escuelas del mundo helénico, en el que hombre, no había esa distinción entre hombre y naturaleza, sino el hombre es naturaleza misma. O sea, el hombre es parte integral de la casa común. Entonces, pero en su momento habrá que sacar el espacio para hacer el análisis en relación con ello. Y lo tercero que me planteaba, ese me fue. Sí, de todas maneras, tu propuesta es una forma de cosmopolitismo. Eso, el cosmopolitismo. Sí, sí, en el fondo, sí, pero no es el punto de partida. Yo, por ejemplo, con el profesor Gregorio Robles Morchón, él plantea una teoría comunicacional del derecho y él es enfático en decir que su teoría es para juristas y que no presupone una filosofía política. Y yo le insisto en que aunque ese no sea su punto de partida, toda concepción del derecho está sustentada en una filosofía política. Entonces, aquí tendríamos que advertir también lo mismo, aunque mi punto de partida no es el cosmopolitismo y mucho menos el cosmopolitismo kantiano. Sí, subyace una idea de cosmopolitismo. Yo no he negado nunca que, eh, que en la idea del derecho a la ciudadanía como un derecho humano subyace la idea de una hospitalidad universal, de una amistad cívica universal, y eso nos pone en el contexto del cosmopolitismo. Entonces, eso es innegable, pero no constituye nuestro punto de partida. Eso es lo que hay que aclarar. Tú dirías que el punto de partida entonces es la propia experiencia humana que tenemos hoy. Exacto. El punto de partida es este sujeto concreto situado en un mundo globalizado. O sea, ese es nuestro punto de partida. Por eso no hay una construcción metafísica de la persona. Lo que hay es una advertencia, un intento de reconocernos como sujetos situados. Y la situación que tenemos hoy está determinada, uno, por las lógicas de la globalización y dos, por las lógicas de la diferenciación en el marco del reconocimiento y la exigencia de nuestras expresiones interculturales. Somos sujetos diferenciados
que vivimos en un mundo globalizado. Somos sujetos, somos personas que viviendo en un mundo globalizado seguimos siendo concebidos como ciudadanos nacionales. Y plantear la idea, la apuesta por el derecho a la ciudadanía como un derecho humano, es la posibilidad precisamente de superar esas limitaciones. Ese es nuestro punto de partida. Muchas gracias, Arístides. Hemos llegado ya a un tiempo prudencial. Nos has dado bastantes ideas para repensar el tema de la ciudadanía. Justamente así se llama nuestro seminario Ciudadanías Contemporáneas, para ver estas distintas perspectivas de un concepto que todavía pervive a pesar de tantas expresiones como democracia sin ciudadanía, ciudadanía sin repúblicas, etcétera, etcétera. Creo que todavía es un término que tenemos que darle más reflexión aún. Y por eso estamos convocando a intelectuales como tú, que tienen una reflexión ya más o menos sostenida, porque todavía me dices que todavía tienen más para desarrollar teóricamente. Y claro, en la medida que podamos, sigamos colaborando en esa dirección. Muchas gracias, Aristides, gracias a los colegas también por haber participado. No, gracias a ti, Miguel, y a los colegas. Este ejercicio de conversación es muy valioso para mí porque me permite reflexionar sobre lo reflexionado y a veces hasta abandonar cosas. Así que muchas gracias y estoy presto para el próximo llamado. Muy amable, gracias. Cuídate mucho. Y vamos terminando así nuestra segunda sesión. Vladimir, te dejo la posta. Muy bien, profesor. Muchas gracias.